Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablarles de un tema que me tiene totalmente enganchado /diagonal el drama turco. Y no cualquier drama turco. Estamos hablando de Esla y específicamente del momento decisivo donde Esla confiesa su amor a Halil. Prepárense porque este es un episodio que lo cambia todo. Para los que no están familiarizados con Esla, déjenme darles un breve resumen. Es una serie que te atrapa desde el principio con una trama rica en matices que explora temas como la tradición, el choque cultural, la fuerza del amor y la lucha por la libertad. Esla, nuestra protagonista, es una joven que fue vendida por su familia a otra familia en Estambul. Esta práctica, aunque ilegal y moralmente reprobable, era un reflejo de las costumbres arraigadas en algunas regiones de Turquía, donde las mujeres eran consideradas propiedad y sus vidas estaban dictadas por las decisiones de sus familias. Después de años de vivir lejos de su tierra natal, Esla es engañada y regresa a Mardin, su ciudad natal, con la promesa de visitar a su familia biológica. Sin embargo, al llegar descubre la verdad: ha sido traída de vuelta para ser casada con Boran, el hijo del líder de una poderosa familia, para saldar una deuda familiar. Este matrimonio forzado es un reflejo de la complejidad de las tradiciones y cómo éstas pueden oprimir a las mujeres, limitando su autonomía y su derecho a elegir su propio destino. La situación de Esla es desesperada. Se encuentra atrapada en un matrimonio que no desea, en una sociedad que le impone normas estrictas y con una familia que la ha traicionado. Pero a pesar de todo, Esla es una mujer fuerte y resiliente. Lucha contra las tradiciones, contra las expectativas impuestas y contra la falta de libertad. Su espíritu indomable es lo que la convierte en un personaje tan cautivador. Y Halil es el hombre con el que se casa Esla, y por supuesto, es el galán de la historia. Inicialmente Halil se muestra como un hombre con fuertes convicciones tradicionales, apegado a las costumbres de su pueblo. Sin embargo, a medida que conoce a Esla, comienza a cuestionar esas tradiciones y a comprender la injusticia que se comete con las mujeres. La relación entre Esla y Halil es compleja y llena de contradicciones. Aunque el matrimonio es forzado, la química entre ellos es innegable. Hay una tensión constante, una atracción que lucha por manifestarse, una conexión profunda que va más allá de las circunstancias. Pero las circunstancias los separan constantemente. Las intrigas familiares, las disputas entre clanes, las amenazas externas, todo conspira para mantenerlos separados. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, el amor entre Esla y Halil crece, se fortalece y se convierte en la fuerza que los impulsa a luchar por su libertad y por su felicidad. Hoy nos vamos a enfocar en un momento crucial: la confesión de amor de Esla a Halil. Este es el clímax de una tensión romántica que hemos estado sintiendo durante toda la serie. Hasta este punto ambos han luchado contra sus sentimientos. Las tradiciones y las circunstancias familiares son una barrera constante. El miedo a lo desconocido, a romper con las normas establecidas, también juega un papel importante. Pero el amor, como siempre, encuentra la manera de abrirse camino. Y en este episodio, la espera por fin termina. Prepárense para un análisis detallado de esta escena épica. Vamos a desglosar todo: la atmósfera, las emociones, las palabras, las miradas, absolutamente todo. Y créanme, cada detalle cuenta. Esta escena no solo es importante para la relación entre Esla y Halil, sino que también es un punto de inflexión en la serie, un momento en el que se cuestionan las normas y se abre la puerta a un futuro diferente. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis, quiero hacer un llamado a la acción. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se van a arrepentir. Aquí analizamos dramas turcos, películas, series y todo lo que nos apasione del mundo del entretenimiento. Desde los clásicos hasta los estrenos más recientes, pasando por los secretos de la producción y las curiosidades de los actores. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí. Vamos a hablar de ese momento mágico. La escena se desarrolla. ***, la atmósfera y el entorno ***. La escena se desarrolla en un lugar emblemático para ellos, un jardín secreto dentro de la mansión de los Genco.
Este jardín con sus fuentes susurrantes, sus rosales florecientes y la suave luz de la luna filtrándose entre las hojas de los árboles, es un refugio de paz y romanticismo, un lugar donde los secretos pueden ser susurrados y las verdades reveladas. La elección del jardín es deliberada. Simboliza el florecimiento del amor en un entorno protegido y, al mismo tiempo, la fragilidad de esa belleza ante las amenazas externas. La iluminación es suave y cálida, creada por faroles antiguos que proyectan sombras danzantes. La luz tenue crea una atmósfera de intimidad y misterio, resaltando los rostros de Esla y Alil y acentuando sus expresiones. La cámara se centra en ellos, aislándolos del mundo exterior y creando una sensación de claustrofobia emocional, como si solo existieran ellos dos en ese momento. La música de fondo es clave, ¿verdad? En este caso, la banda sonora es fundamental. Una melodía instrumental delicada, con toques de oud y ney, instrumentos tradicionales turcos, crea una atmósfera melancólica y romántica. La música sube y baja en intensidad, acompañando las emociones de los personajes y acentuando la tensión. En los momentos de mayor intensidad, la música se intensifica, creando una sensación de urgencia y dramatismo. En los silencios la música se desvanece, dejando espacio para que las emociones hablen por sí solas. La música no solo complementa la escena, sino que la eleva, creando una experiencia sensorial completa. *** La tensión y las emociones ***. El aire está cargado de tensión. Los dos personajes se miran fijamente. Ya han pasado por mucho, por mentiras, por dolor, por separaciones. Han enfrentado el rechazo, la incomprensión y la amenaza constante de la muerte. Han luchado contra las tradiciones, contra las familias y contra sus propios sentimientos. Pero ahora, algo ha cambiado. Han llegado a un punto de inflexión. Esla, con los ojos llenos de lágrimas, respira profundamente. Su rostro, marcado por la angustia y la esperanza, refleja la intensidad de sus emociones. La lucha interna que ha librado durante tanto tiempo finalmente ha llegado a su límite. No puede seguir guardando sus sentimientos. Es demasiado. La necesidad de confesar es más fuerte que cualquier otra cosa. La valentía que necesita para romper las cadenas de la tradición y el miedo a perderlo todo se unen en su mirada. *** La confesión ***. Aquí es donde entramos en las líneas clave. Recuerden que estoy recreando una situación basada en la idea del vídeo. Esla, con voz temblorosa pero firme, empieza a hablar. Alil. Yo no puedo más. Estas primeras palabras ya nos dan una idea de la profundidad de sus emociones. No es solo una confesión casual. Es una liberación, una necesidad. Es el grito de una mujer que ha estado callada durante demasiado tiempo. Y luego las palabras se suceden. Palabras que han estado reprimidas durante mucho tiempo. Palabras que expresan el dolor, la frustración y, por supuesto, el amor. He intentado olvidarte, he intentado odiarte, pero no puedo. Cada día que pasa, te quiero más. Mi corazón te pertenece, Alil. Cada palabra es una daga que hiere su propio corazón, pero al mismo tiempo, es una declaración de libertad. Esla revela su vulnerabilidad, mostrando a Alil la verdad de sus sentimientos, la intensidad de su amor, la desesperación que ha sentido al estar separada de él. La sinceridad en sus palabras, la fragilidad en su voz y el brillo de las lágrimas en sus ojos son conmovedores y demuestran su valentía. *** La reacción de Alil ***. Imaginen la reacción de Alil. Seguramente al principio estará sorprendido. Tal vez un poco incrédulo. Después de todo, ambos han intentado negar sus sentimientos por mucho tiempo. Han construido barreras emocionales para protegerse del dolor. Pero luego la verdad de las palabras de Esla lo golpea de lleno. Se da cuenta de que lo que siente ella, lo siente él también. El rostro de Alil es un libro abierto. Al principio la sorpresa y la incredulidad se mezclan con la confusión. No sabe cómo reaccionar, qué decir. Ha luchado contra sus sentimientos, ha intentado mantenerse fiel a las tradiciones y a su familia. Pero la confesión de Esla lo obliga a enfrentarse a la verdad de sus propios sentimientos. Su mirada viaja por el rostro de Esla, examinando cada expresión, cada lágrima. Busca en sus ojos la certeza, la confirmación de que lo que siente es real. Luego la incredulidad se transforma en comprensión.
Se da cuenta de que el amor que siente por Esla es más fuerte que cualquier otra cosa, que ha estado negando sus propios sentimientos por mucho tiempo. Y aquí la escena se llena de silencios, de miradas que lo dicen todo. El director de la serie seguramente utilizará primeros planos para capturar la emoción en los rostros de los actores. La cámara se enfocará en los ojos de Esla, reflejando su vulnerabilidad, su esperanza, su miedo. Y luego en los ojos de Alil, mostrando la sorpresa, la incredulidad, pero también el amor que ha estado ocultando. Los silencios son tan importantes como las palabras. Son momentos de introspección, de reflexión, de conexión emocional. Asterisco asterisco el momento cumbre asterisco asterisco. El momento cumbre llega. ¿Cuál es la reacción de Alil? ¿La aceptará? ¿La rechazará? Dependiendo de la trama, podría tardar en responder o simplemente aceptar su amor de inmediato. En este punto los guionistas pueden jugar con la tensión. Podrían dejar a Esla esperando una respuesta para aumentar el drama y la emoción. Pero en la mayoría de las historias, el amor triunfa. En este caso, después de un largo silencio, Alil se acerca a Esla, mirándola a los ojos con ternura y sinceridad. Luego lentamente extiende su mano y acaricia su mejilla, secando las lágrimas. Con un profundo suspiro, Alil finalmente confiesa su amor a Esla, diciendo algo como, Esla, yo también. Yo también te amo. Aquí las palabras son importantes, pero las acciones aún más. Un abrazo, un beso, esos momentos son los que realmente conectan con el público. Son los momentos que hacen que nos enamoremos de la historia. La química entre los actores es fundamental en estos momentos. Tienen que ser capaces de transmitir la pasión, el deseo, el amor. El abrazo es largo y profundo, un abrazo que expresa todo lo que no se ha dicho, todo lo que se ha reprimido. Luego, el beso. Un beso tierno y apasionado, un beso que sella la promesa de un futuro juntos. Es un beso que simboliza la liberación, la esperanza y el triunfo del amor sobre las adversidades. Asterisco asterisco el entorno y la importancia de los detalles asterisco asterisco. Y no olvidemos la importancia del entorno. La música, como mencioné antes, es crucial. Tiene que ser una melodía que eleve la emoción. El vestuario de los personajes, la iluminación, todo tiene que estar en sintonía para crear una escena perfecta. El vestuario de Esla y Alil también es importante. En este momento Esla podría llevar un vestido sencillo, pero elegante que refleje su belleza natural y su vulnerabilidad. Alil, por su parte, podría llevar una camisa blanca y unos pantalones oscuros, un atuendo que denote su elegancia y su fuerza. Cada detalle es importante para crear la atmósfera adecuada y para que el público se sumerja por completo en la escena. Los primeros planos de los rostros de los actores, la música, el vestuario, la iluminación, todo contribuye a crear una experiencia emocional intensa. Asterisco asterisco el significado de la confesión asterisco asterisco. ¿Pero qué significa realmente esta confesión para la historia? Bueno, es un punto de inflexión. A partir de este momento, la relación entre Esla y Alil cambia para siempre. Ya no tendrán que esconderse, ya no tendrán que negar sus sentimientos. Podrán vivir su amor aunque seguramente enfrentarán nuevos obstáculos. Esta confesión abre un nuevo capítulo en la serie. Los personajes tendrán que luchar contra las tradiciones, contra las familias, pero ahora lo harán juntos. Y esta es la clave. El amor, la unión, la fuerza que les da el saber que se aman. Y aquí es donde la serie nos atrapa aún más. Queremos saber qué pasará con ellos. ¿Lograrán superar todos los obstáculos? ¿Podrán vivir felices? ¿O las circunstancias los volverán a separar? Esta confesión es el catalizador que les permite romper con las limitaciones impuestas por la tradición y la sociedad. Es el inicio de una nueva etapa en la que tendrán que luchar juntos para defender su amor y construir su futuro. Asterisco asterisco el impacto en la serie asterisco asterisco. Este momento, la confesión de Esla, es una de las escenas más importantes de la serie. Es el momento que define su relación, y que marcará el rumbo de la historia. Es un momento emocionante, lleno de drama y romance. Es el clímax de una historia de amor que ha ido creciendo a lo largo de la serie, y que finalmente florece en este instante crucial. La confesión de Esla a Alil es mucho más que una simple declaración de amor. Es un acto de valentía, de rebeldía y de esperanza.
Es la expresión de la fuerza del amor, que es capaz de romper barreras y superar obstáculos. Es la promesa de un futuro juntos, lleno de desafíos, pero también de felicidad. Asterisco asterisco el después de la confesión asterisco asterisco. Y por supuesto el episodio no termina ahí. Después de la confesión, probablemente veamos algunas escenas más. Tal vez, una escena romántica en la que Sly y Alil disfrutan de su amor recién descubierto. Tal vez, una conversación con un amigo o familiar, en la que revelan sus sentimientos. Tal vez, una amenaza que les recuerde que su camino no será fácil. Tal vez, una intriga que revele los secretos del pasado. Lo importante es que después de este momento, nada será igual. Sly y Alil han dado un paso adelante en su relación. Y nosotros como espectadores estamos ansiosos por ver cómo continúa su historia. Asterisco asterisco conclusión y agradecimiento asterisco asterisco. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la confesión de amor de Sly a Alil. Sé que me emociono mucho con estas historias. Me encanta analizar los detalles, las emociones, la música, las actuaciones, todo lo que hace que estas series sean tan especiales. Quería compartir con ustedes mi emoción y mis ideas sobre este momento clave. Espero haberles transmitido mi pasión por el drama turco. La serie Sly es un ejemplo perfecto de cómo el drama turco puede cautivar al público con sus historias de amor, sus conflictos familiares, sus tradiciones y su rica cultura. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Es muy importante para mí. Sus comentarios también son súper importantes. ¿Qué les pareció la escena? ¿Qué sintieron al verla? ¿Cuál es su momento favorito de Sly? ¿Les gustaría que analizáramos otras escenas de la serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su retroalimentación es valiosa para mí. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que amen los dramas turcos y las historias de amor. Me ayudarían muchísimo a hacer crecer este canal y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.